We know their playbook. We know what they're going to do. I talked a lot about the campaign, and I appreciated Kamala Harris's closing message about Donald Trump has an enemies list, and she said, have a to-do list. I said I would make it a modest addendum to that. So did Donald Trump. That to-do list is laid out in a 922-page document, of which there's 270 specific points that he has publicly supported in that Project 2025. Señores, sin duda alguna hemos vuelto a la retórica de Trump. Al parecer ahora ha vuelto a atacar a California, ¿no? En esta ocasión con Gavin Newsom. Hoy veremos más o menos cómo es esta una auténtica guerra de declaraciones y políticas, ¿no? Yo creo que es lo que vamos a estar viendo en los próximos 4 años de enfrentamientos que tendrá Donald Trump con distintos estados y sus gobernadores, ¿no? Sin duda alguna, Donald Trump no ha dejado pasar ni un día para atacar a California y a su gobernador. Veamos cómo es que esto afecta no solo a California, sino que también al país entero, ¿no? Veremos la respuesta de Gavin Newsom ante esta situación. Veremos un poco el panorama gubernamental estatal en base al próximo mandato de Trump. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque esto está muy interesante, ¿no? Pues bueno, hace unos días Donald Trump lanzó un ataque directo contra el gobernador de California, Gavin Newsom, y lo llamó nada más y nada menos que Gavin Newsom, tal y como lo oyen. Con este apodo, Donald Trump no solo busca humillar a Newsom, sino que también quiere descalificar sus políticas. Pero esto no es todo, también aprovechó para criticar una serie de políticas que tiene el gobernador, que según él están haciendo que California sea un lugar del que todos quieren huir. Se quejó de que la gente está saliendo de California en masa. Lo acusó de tener políticas insanas, que han hecho que la vida en el estado sea como que insostenible. Yo creo que lo que más destaca en las declaraciones es el tono en el cual lo hace, ¿no? Pues Donald Trump aseguró que los precios de las groceries, o sea, de los alimentos básicos, están por las nubes. Y hasta puso groceries entre comillas como si fuese algún concepto raro, ¿no? Una manera interesante de enfatizarlo. También pues aprovechó para criticar el manejo del agua en California, diciendo que Newsom la está desperdiciando y que si estuviera en sus manos la usaría de una forma diferente para abastecer a las granjas y ciudades en lugar de dejar que fluya hacia el océano. Y pues bueno, en respuesta a esto, ¿qué es lo que ha hecho Newsom? No se ha quedado callado, ni mucho menos. De hecho, junto con otros gobernadores demócratas, han tomado una postura firme. Él organizó una sesión legislativa de emergencia en California, ¿no? Buscan crear medidas para proteger los derechos y libertades fundamentales de los californianos frente a cualquier interferencia federal que Trump pudiera intentar en el futuro. Newsom dejó claro que no va a permitir que Trump ataque a su estado sin tener consecuencias. O sea, básicamente su mensaje es: si vienes por nosotros, tendrás que pasar sobre mí primero. We have a president-elect. And I'm one of those people, I revere the institution. I revere this country. I revere the presidency. And I want our president to succeed. And our job, my job, is not to wake up every single day and get a crowbar and try to put it in the spokes of the wheel of the Trump administration. And so again, in that spirit of an open hand, not a closed fist, that's how we want to proceed. That said, fourth point, I'm not naive either, and we're pragmatic, and we will stand firm. I am reminded, there's a great old poem about, the winds may howl, but I will not be swept away. This notion that we have to plant our feet. And I remember, I've been here long enough, having worked with the previous Trump administration, I'm not naive about those wins, and they did howl. We were involved in we were involved in specifically 122 lawsuits with the Trump administration.
We know their playbook. We know what they're going to do. I talked a lot about the campaign, and I appreciated Kamala Harris's closing message about Donald Trump has an enemies list, and she said, have a to-do list. I said I would make it a modest addendum to that. So did Donald Trump. That to-do list is laid out in a 922-page document, of which there's 270 specific points that he has publicly supported in that Project 2025 document, which 75% of its authors, and there's a multitude of authors, worked with the Trump administration. None of us are naive when he said he knew nothing about it. That is a to-do list. That is a playbook. The Heritage Foundation and others backing that playbook. You build on that, not naive about what to anticipate. No solo eso, como les dije, otros gobernadores y líderes en California también han mostrado su apoyo. Recordemos que también lo mismo sucedió con el gobernador de Illinois, ¿no? De Illinois, Pritzker, el cual dejó un mensaje bastante similar, ¿no? Que si vienes por su gente, tendrás que pasar por mí primero. Entre los líderes está el congresista Robert García, quien ha sido una voz importante en el tema. Según el Partido Demócrata, tiene que hacer un análisis de lo que ha pasado en estas elecciones, pero eso no significa que van a quedarse de brazos cruzados, ¿no? Para García no basta con resistir. Él literalmente dijo que es hora de luchar y no solo de defenderse. En un mensaje poderoso afirmó que no solo van a soportar los ataques, sino que también van a contraatacar. Bueno, pues ya vemos este sentimiento de resistencia y lucha, ¿no? Algo que creo que muchos en California sienten y con mucha razón. Ahora, una de las cosas más interesantes que mencionó García en su entrevista fue el problema de la desinformación, ¿no? ¿Sabían que mucha gente en Estados Unidos está recibiendo información de fuentes poco confiables, ¿no? Esto, mis amigos, ha creado gran división en el país. Por ejemplo, García comenta que mientras la gente se informa por canales como YouTube, redes sociales, ¿no? Plataformas muy convencionales, existen muchas plataformas que difunden desinformación y teorías de conspiración, ¿no? Recordemos que hay muchas de estas granjas webs que crean contenido con inteligencia artificial simplemente por masas y masas. Entonces, esto se ha convertido pues en un verdadero problema, ¿no? Ya que cada vez más personas buscan opiniones en información falsa o información sesgada. Yo creo que este es un punto clave para los demócratas. Y es que deben de mejorar su comunicación. O sea, deben asegurarse de que sus mensajes lleguen a la gente por los medios que más se consume, como lo es YouTube, como lo es las redes sociales, ¿no? Porque si no lo hacen, es como si no estuvieran ahí. Es por eso que plataformas como esta, y créanme, canales como este, yo creo que son esenciales para combatir la desinformación. Otro tema que también tocó el congresista es cómo la pandemia cambió por completo, ¿no? La manera en la cual consumimos noticias e información. Durante esos días de confinamiento, yo creo que todos pasamos tiempo en casa, ¿no? Y muchos llegaron hasta a depender de los influencers, de los creadores de contenido para informarse, e incluso en temas serios como la política. O sea, piensen en ello, ¿no? Estas personas, estos influencers, estos creadores de contenido, estuvieron acompañando a la gente en momentos difíciles, ¿no? O sea, para muchas personas se volvieron como que esta fuente confiable de información porque estaban ahí día tras día. Incluso hablaban de cosas tan simples como los deportes o cualquier otro tema y la gente pues simplemente se quedó enganchada a escucharlos. Esto significa que los políticos ahora también tienen que estar presentes en todas las plataformas. Ya no basta con aparecer en los medios tradicionales, ¿no? Ahora tienen que adaptarse a esta nueva realidad, estar donde está la gente. Y bueno, pues si lo piensas, yo creo que esto puede cambiar, ¿no? El futuro de la política en Estados Unidos. O sea, imagínate una campaña electoral donde los políticos son tan influyentes en redes sociales como algunos de los grandes creadores de contenido, ¿no? Pues eso es lo que parece que viene en el futuro. Entonces, mis amigos, hemos visto un Trump dispuesto a pelear, un Newsom y California listos para resistir, y una política que cambia cada vez más
gracias al futuro, a las redes sociales, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que las redes sociales tienen el poder de cambiar el rumbo de la política? Ve dejándome tu opinión en los comentarios, ¿no? Quiero saber qué es lo que piensas. Mientras, sigamos con la siguiente noticia. Mis amigos, al parecer, están presionando a Biden para que indulte a Donald Trump. Bueno, pues ¿de dónde viene todo esto, no? Recientemente, en la revista conservadora National Review, Mark Antonio Wright escribió un artículo diciendo que Biden debería considerar perdonar a Trump. Ahora, ¿por qué? Pues según Wright, esto ayudaría a sanar las divisiones en el país y podría facilitar la reconciliación después de años de polarización. Así es, mis amigos, para algunos esto puede sonar como una locura, ¿no? ¿Cómo perdonar a alguien con tantos cargos en su contra podría ser positivo? Según Wright, Biden podría enviar un mensaje de paz y unidad al país, especialmente si se considera la posibilidad de que Trump vuelva a estar en esta posición de poder, ¿no? Y que incluso busque perdonarse a sí mismo, ¿no? Cosa que para muchos ya es un hecho. Es como si estuvieran sugiriendo que Biden le ponga un parche a la herida antes de que se haga más grande. Pero volviendo a la realidad, ¿realmente sería así de fácil? Pues bien, aquí es donde entra la parte complicada, ¿no? Muchos no están de acuerdo con esta propuesta. Todos los críticos, analistas, digamos que es un 70-30. Pero hoy quiero darles un poco mi punto, ¿no? Sobre este tema. Perdonar a Donald Trump, yo creo que sería como que un error fatal. Ahora, para poder entender los argumentos, yo creo que tenemos que mirar un poco hacia atrás, ¿no? En la historia. Específicamente, en mediados de 1974, cuando el presidente Gerald Ford decidió perdonar a Richard Nixon. Por ello creo que veamos esto, ¿no? Para que veamos el precedente de la historia. Ford pensó que el perdón a Nixon ayudaría al país a superar el escándalo del Watergate, ¿cierto? Que había dejado a todos en shock. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? El efecto después de esto fue que muchas personas perdieron la confianza en el gobierno. Sentían que Nixon había recibido un trato especial, como si los poderosos pudieran hacer lo que quisieran sin enfrentar consecuencias. Un lema que ha estado pasando de generación en generación. Perdonar a Trump tendría el mismo efecto que en su momento tuvo el perdón a Nixon. Sería prácticamente como decirle a tu público, miren, si eres una figura tan poderosa, las reglas no aplican de la misma manera para ti. Es como un golpe a la idea de que todos somos iguales ante la ley. Ahora, uno de los argumentos más fuertes en contra de este perdón, yo creo que es el impacto que tendría en la percepción pública sobre la justicia, ¿no? O sea, si Biden decide perdonar a Trump, yo creo que muchos van a sentir que el sistema de justicia es más suave con estas figuras de alto perfil. O sea, que estas personas tienen este camino de salida garantizado. No importa si eres demócrata, no importa si eres republicano. O sea, tan solo imagínate que alguien comete un crimen y enfrenta las consecuencias sin más, y pues aún tiene mucho por enfrentar, pero de repente alguien en una posición de poder recibe un perdón porque es lo mejor para la unidad. Eso solo va a empeorar la división. Va a mostrar que hay dos sistemas de justicia. Uno para nosotros, el ciudadano promedio, y otro para quienes tienen poder, para quienes tienen influencia. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de unidad si para muchos el perdón sería una injusticia total? Perdonar a Trump no va a unir el país. Al contrario, podría hacer que la gente aún se sienta más frustrada, sea más polarizada, ¿no? Y al final de cuentas, pues Trump se sale con la suya. Perdonar a Trump podría establecer este precedente que va a ser muy peligroso. Si se perdona a un expresidente después de enfrentar cargos, y todo el mundo lo ha visto, ¿no? Hablamos de que otros líderes futuros podrán sentir que también pueden cometer actos ilegales, pueden cometer actos cuestionables, y luego serán perdonados.
Yo creo que el peligro es claro, ¿no? Si los líderes saben que es posible recibir un perdón, van a sentir que tienen luz verde para hacer lo que quieran, sin temor a las consecuencias. Es como que una invitación a la impunidad y al abuso de poder. Pues bueno, en realidad Donald Trump ya tiene una posibilidad más que alta de evitar consecuencias legales de alguno de sus casos, simplemente porque es una figura política influyente, ¿no? Y porque ahora pues es nuevamente presidente. No va a ser necesario que Biden lo perdone. Eh, si Biden lo perdona, eso solamente va a oficializar aún más. Es decirle simplemente al país que el sistema está diseñado para proteger a los poderosos. Es mejor dejar que él mismo haga lo que tenga que hacer. Si es que él mismo se da el auto perdón, quede como lo que es. Un criminal que está aprovechándose del poder. Yo creo que hay dos maneras de que podamos ver esto, ¿no? Tenemos a quienes creen que un perdón podrá ser especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Una oportunidad para que el país pase de página y trate de sanar. Pero por otro lado están personas que, analistas críticos, etcétera, o nosotros, el ciudadano promedio, que creemos que sería una injusticia y un golpe, ¿no?, a la democracia. Pero ustedes, ¿qué creen sobre esto? ¿Creen que Joe Biden debería perdonar a Donald Trump? ¿Piensan que realmente esto podría traer realmente unidad o simplemente causaría más problemas y desconfianza en el sistema de justicia? Vayan dejándome sus comentarios, quiero saber qué es lo que piensan. Y ahora, señores, tenemos la última noticia que también está bastante interesante porque es un enfoque más sobre lo que está sucediendo en el Partido Demócrata. ¿Por qué parece que los progresistas siguen perdiendo terreno en las elecciones, no? ¿Será que la gente ya no quiere esos ideales o es que algo más está pasando? Para comenzar, vamos a ver uno de los problemas más grandes que están enfrentando los progresistas. Es la desconexión con los votantes comunes. Muchos en la izquierda progresista creen que sus ideales son populares y que la gente los entiende. Pero señores, en la práctica, ciertos temas que ellos apoyan no terminan de conectar con las masas. Es como si estuvieran hablando un idioma completamente diferente. ¿Qué sucede con los temas como la fluidez de género, por ejemplo, no? ¿Qué pasa con el famoso desfinanciar a la policía? Yo creo que son temas que en ciertos círculos progresistas se consideran, ¿no?, relevantes, pero cuando el común de las personas escucha esto, muchas veces su reacción no es positiva. Muchos consideran que esta crítica entra en juego. Los demócratas están perdiendo porque sus campañas giran en torno a temas de moda. La mayoría de la gente no entiende, simplemente no lo apoya. Pero a ver, ¿es esto cierto? O sea, ¿realmente los demócratas están basando sus campañas en estos temas? Vamos a ver por qué esta afirmación, aunque es popular, tiene varios problemas. Para entender por qué estos temas se han vuelto tan conocidos, yo creo que necesitamos ver el papel de los medios conservadores. Porque lo cierto es que aunque algunos progresistas hablen de estos temas, la mayoría de los demócratas en campaña no están enfocando en eso exactamente. Sin embargo, los medios de derecha han hecho que parezca que sí. Han estado repitiendo una y otra vez que los demócratas quieren desfinanciar la policía, quieren promover políticas de género extremas. A ver, les doy un ejemplo muy claro. ¿Sabían que los republicanos gastaron más de 215 millones de dólares en anuncios que retratan a la comunidad trans como una amenaza? Imaginen, solo en ese tema más de 215 millones de dólares. Solo en ese tipo de anuncios que buscan hacer creer que temas como la identidad de género son el centro de la política progresista. Más o menos ya ven cómo es lo que está pasando aquí, ¿no? Para darle otra idea más clara, veamos un caso concreto, ¿no? Donald Trump. Él utilizó uno de los anuncios más polémicos para acusar a Kamala Harris
de querer usar dinero público para pagar cirugías de reasignación de género a personas trans en prisión. En ese anuncio se sugiere que Kamala Harris tiene como prioridad esta política de cirugías en prisión, cuando en realidad ella ni siquiera ha mencionado ese tema en su campaña. O sea, ¿qué efecto ustedes creen que tiene este tipo de anuncios, no? O sea, si una persona escucha esto una y otra vez en los anuncios, en las redes sociales, en programas de televisión conservadores, termina creyendo que es cierto, ¿no? La gente termina asociando a Kamala Harris con políticas sobre temas trans en prisión, aunque ese no sea un tema que esté en su agenda. Señores, esto es lo que llamamos un problema de percepción. Entonces, aquí es donde entra en juego algo que los expertos llaman como la manipulación informativa. Cuando repetimos un mensaje, especialmente uno que genera miedo o rechazo, muchas personas comienzan a creerlo, incluso si nunca fueron ciertos. Se imaginen por un momento que les dijeran constantemente que su candidato favorito apoya una política que a ustedes les parece absurda. Aunque se les explique una y otra vez que no es cierto, después de haberlo escuchado tantas veces, comienza a entrar la duda. Exactamente, esto es lo que los medios de derecha están haciendo con ciertos temas progresistas. De hecho, en este caso específico, Kamala Harris eh, mencionó sobre la posibilidad de apoyar la atención médica para prisioneros trans, pero no fue una política que siguiera impulsando. Y ojo, esto sucedió en el 2019, o sea, es algo que no está en su agenda actual. Sin embargo, la narrativa que promueven estos anuncios pareciera que es su principal objetivo. Entonces, veamos del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con los medios progresistas? ¿Por qué no pueden contrarrestar esta desinformación? Uno de los problemas principales es que la infraestructura mediática de los progresistas es mucho más pequeña, ¿no? Existen, por ejemplo, creadores de contenido en YouTube, por ejemplo, el famoso Brian Tyler Cohen, David Pacman, el equipo de Medias Touch, ¿no? Midas Touch, que intentaban difundir estos temas, ¿no? O sea, la realidad es que no tienen ni el presupuesto, no tienen ni el alcance de medios como lo es Fox News, como lo es Newmax, ¿no? O personalidades influyentes como lo es Joe Rogan, o sea, mis amigos, esto es un problema porque sin una voz potente en los medios, los progresistas no logran hacer llegar sus mensajes de forma clara. Al final el ciudadano común termina expuesto casi exclusivamente a la narrativa de los medios conservadores. Y bueno, como decía en el inicio, pues esta desconexión hace que los votantes no terminen de entender cuál es realmente la agenda progresista. Entonces, ¿qué pueden hacer los progresistas para enfrentar esta ola de desinformación? Yo creo que una de las claves está en que los líderes progresistas, los políticos, las figuras públicas de la izquierda, deberían hacer sus anuncios e intervenciones en los medios alternativos, o sea, en las plataformas que la gente joven consume. Cuando hablamos de medios alternativos, nos referimos como a YouTube, ¿no? A Instagram, TikTok, Twitch, etc. Se imaginen si Kamala Harris o Bernie Sanders hicieran sus anuncios importantes en estos medios, ¿no? Con creadores de contenido progresistas. Así es como llegarían directamente a sus bases, así es como conectarían con la audiencia más joven, que normalmente consume contenidos en estas plataformas. Yo creo que este es un punto importante porque si la izquierda quiere recuperar terreno en estos 4 años, van a tener que entender que los medios tradicionales ya no son la única forma de llegar a la gente. Ahora bien, los políticos progresistas deben empezar a validar y apoyar a los creadores de contenido afines a sus ideales, ¿no? Como les dije, esto significa que tendrán que apoyar a más canales progresistas en las plataformas donde se está debatiendo sobre política. Si ellos comienzan a dar entrevistas a creadores progresistas, en lugar de ir siempre a CNN, a NBC, etc., podrían empezar a construir una base de medios que sea capaz de competir con el poder de los
medios conservadores. Aquí viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué no vemos más a nuestros políticos en estas plataformas, ¿no? ¿Por qué no utilizan estos medios para conectar directamente con la gente que realmente los apoya, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que aún no han aprovechado, ¿no? En sí, mis amigos, estamos frente a un problema que es simplemente de percepción. Los progresistas necesitan trabajar en su estrategia de comunicación. Deben estar presentes en los medios donde realmente está su audiencia joven, porque si ellos no están presentes, otros tomarán la narrativa y otros van a distorsionarla. Los progresistas van a tener que entender que si siguen permitiendo que los medios conservadores sean los únicos en hablar de estos temas, las personas seguirán pensando que sus campañas giran en torno a estos temas de moda y que están desconectados con los problemas reales. Aquí viene otra pregunta para ustedes. ¿Creen que si los políticos progresistas se involucran más en plataformas como YouTube, como Twitch, otras redes sociales, podrán conectar mejor con la gente? ¿O piensan que el problema es más profundo y que no basta con estar en los medios? Señores, les agradezco por haberse quedado hasta el final de este video. Si es que les gustó, si les pareció interesante, no olviden darle un like, suscribirse al canal. Eso realmente nos ayuda a seguir creando contenido que explore más estos temas, ¿no? Y bueno, pues, si tienen algún familiar o amigo que esté interesado en la política, compartan este video con ellos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.